Desde el primer segundo en que cruzó las puertas de cristal, todos pudieron verlo. Aldemar Rialto, uno de los empresarios más influyentes del país, avanzaba por la alfombra marfil del salón de gala con una mujer que no era su esposa del brazo. Sus pasos eran seguros, casi arrogantes, como si nada en el mundo pudiera derrumbarlo. Pero justo cuando el destello de los fotógrafos bañaba sus rostros y la orquesta afinaba sus instrumentos, una sombra empezó a formarse detrás de él, una sombra que estaba a punto de devorar todo lo que había construido. Porque esa noche, su esposa llegaría, pero no como una invitada cualquiera, sino como la heredera del imperio anfitrión, la mujer que podía hacer temblar cada columna de ese salón sin pronunciar una sola palabra. Si creen en la bondad, en las segundas oportunidades y en las historias que dejan huella, recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse al canal, Padres que dejan huella. Ahora sí, iniciemos esta historia que marcó a todos los que estuvieron presentes esa noche. Aldemar había construido su fortuna con disciplina extrema, inteligencia fría y una ambición que nadie en su círculo se atrevía a cuestionar. Su matrimonio con Mirene Balestra había sido desde el inicio una alianza estratégica entre dos familias poderosas. Pero lo que nadie sabía, lo que jamás había salido en las columnas sociales ni en los comentarios de los empleados, era que Mirene no solo era la heredera de un imperio empresarial que ahora organizaba la gala, era también la mujer que había sacrificado sus propias aspiraciones para ayudar a Aldemar a llegar a donde estaba. Años atrás, cuando él era solo un soñador con cuentas por pagar, Mirene había apostado por él. Y ahora, años después, Aldemar caminaba por un salón repleto de lujos y cámaras con Odessa Luar, una joven modelo que disfrutaba del brillo sin imaginar que debajo de ese resplandor, un drama estaba por estallar. El salón estaba decorado con tonos claros, cortinas blancas filtrando la luz del mediodía, lámparas cristalinas que reflejaban destellos en los trajes y vestidos de los asistentes. Todo era elegante, impecable y planeado para mostrar el poder del Imperio Balestra, esa misma empresa que Mirene estaba destinada a liderar. Sin embargo, Aldemar ignoraba por completo el anuncio sorpresa que se daría esa tarde, la presentación oficial de la nueva directora general, la heredera, la mujer que pronto sería el centro de atención. Mientras caminaba entre mesas adornadas con lirios blancos y copas de cristal, Aldemar no dejaba de suspirar con satisfacción. Sentía que todo era suyo, que su presencia, su riqueza y su acompañante juvenil demostraban que seguía en la cima. Odessa, envuelta en un vestido celeste que brillaba con cada paso, le sonreía con la seguridad ingenua de quien cree estar viviendo un momento de cuento. No sabía nada de Mirene, nada de la historia que estaba a punto de resurgir con la fuerza de un huracán. Pero la mayoría sí lo sabía. Los murmullos empezaron a tomar forma mientras avanzaban. Algunos invitados se volteaban, otros fingían no ver, aunque el gesto de sus labios decía claramente lo contrario. Las cámaras captaban cada detalle, cada mirada incómoda, cada gesto oculto detrás de copas de champaña. La orquesta empezó a tocar una pieza suave cuando las grandes puertas del fondo comenzaron a abrirse lentamente. La luz filtrada del exterior iluminó la entrada, creando una silueta que hizo que todos los invitados giraran la cabeza. La sombra de la figura era elegante y majestuosa, y conforme avanzaba, se volvió imposible no reconocerla. Era Mirene. Su vestido blanco marfil caía como una cascada luminosa, contrastando con su cabello oscuro recogido en un moño impecable. Caminaba con una serenidad que solo se logra después de atravesar un dolor profundo y sobrevivir a él. No había ira en sus ojos, ni rencor evidente, solo determinación. Sus pasos eran firmes, como si cada metro que avanzaba la alejaba del pasado y la acercaba a un futuro que recién comenzaba a conquistar. La sorpresa fue inmediata. Los invitados se quedaron quietos, los fotógrafos apuntaron sus cámaras hacia ella, y la orquesta pareció aumentar la intensidad sin intención alguna. Odessa, al ver que todas las miradas se concentraban en una sola dirección, sintió un escalofrío en la espalda. Aldemar se dio vuelta lentamente, como si temiera que ese movimiento confirmara sus peores sospechas. Y así fue. Cuando vio a Mirene, su rostro perdió el color, su postura dejó de ser firme, y su arrogancia se evaporó en un instante. Mirene no aceleró el paso. No buscó escándalo. No gritó. Solo avanzó hacia el centro del salón con la seguridad de quien ha recuperado algo que creyó perdido, su propio valor. Lo que nadie sabía era que en los últimos meses, después de descubrir la infidelidad, Mirene había decidido reconstruirse desde cero.
Había viajado, estudiado, conversado con líderes internacionales y finalmente aceptado la responsabilidad que su familia siempre había querido entregarle. Esa gala era más que una ceremonia, era su renacimiento. El anfitrión del evento, un hombre mayor y socio cercano a su familia, tomó el micrófono para anunciar la sorpresa del día, la presentación oficial de la nueva heredera y directora del imperio. Cuando pronunció el nombre de Mirene, el salón entero estalló en aplausos sinceros. Casi todos los presentes sabían del escándalo que había circulado en susurros semanas antes, pero ver a Mirene tan fuerte, tan dueña de sí misma, les provocó una mezcla de admiración y alivio. Aldemar trató de sonreír, pero su gesto se torció en un intento torpe de mantener dignidad. Odessa, cada vez más incómoda, soltó su brazo lentamente, sintiendo que de pronto ya no encajaba en ningún rincón de ese lugar. Mirene alcanzó el escenario sin mirar ni una sola vez en su dirección. Pero su sola presencia bastaba para que Aldemar sintiera cada una de sus fallas como agujas clavándose en su propia piel. Durante el discurso, Mirene habló con una calma que desarmó a todos. Contó cómo su familia había construido el imperio desde la honestidad y el sacrificio, cómo las épocas difíciles habían moldeado su carácter, y cómo estaba decidida a honrar ese legado con decisiones justas, humanas y firmes. Cada palabra que salía de su boca era un testimonio silencioso de todo lo que había superado. No nombró a Aldemar, no mencionó la traición, pero su fuerza hablaba por sí sola. Aldemar, mientras tanto, sentía que cada aplauso era un recordatorio de lo que había perdido. No solo había arriesgado su matrimonio, sino también la confianza de una familia influyente. Lo peor era que, al escuchar a Mirene, no pudo evitar recordar quién era ella realmente, la mujer que lo impulsó, lo sostuvo, lo defendió en sus inicios y creyó en él cuando nadie más lo hizo. La tarde avanzó con conversaciones difíciles, miradas disimuladas y silencios cargados de tensión. Después del discurso, Mirene se retiró hacia los jardines luminosos que rodeaban el salón. Era mediodía, el sol atravesaba las hojas de los árboles y la brisa movía suavemente la tela de su vestido. Allí, lejos del ruido, respiró profundo, sintiendo que por fin cerraba un capítulo oscuro de su vida. Aldemar la siguió a distancia. Sabía que tal vez no tenía derecho a acercarse, pero algo dentro de él, tal vez la culpa o tal vez la nostalgia, lo empujaba a intentar una última conversación. La alcanzó en un rincón lleno de flores blancas, aunque ella no volteó inmediatamente. No necesitaba verlo para saber que estaba ahí. Había compartido años de vida. Con él, conocía el ritmo de sus pasos, su respiración inquieta, incluso esa leve impaciencia en su postura. Mirene permaneció firme, observando el reflejo del sol sobre los pétalos. No mostró rabia, sino una paz que desconcertó a Aldemar. Él sintió un peso en el pecho, un peso que antes había evitado enfrentar. Sus pensamientos se agolparon, arrepentimiento, miedo, tristeza, y sobre todo, la sensación abrumadora de haber desaprovechado algo valioso. No porque ella fuera heredera. No por el poder, sino porque, en el fondo, él sabía que jamás volvería a encontrar una mujer como Mirene. Ella finalmente habló, con una serenidad que lo dejó sin aliento. No necesitó reproches. Sus palabras, llenas de dignidad, reflejaron una verdad profunda. A veces las personas se pierden tanto en su ambición que olvidan a quien caminó a su lado desde el principio. Mirene no pidió explicaciones ni promesas. Solo dejó claro que su vida tomaba un nuevo rumbo, uno donde ella decidía por sí misma, donde su valor no dependía de nadie más. Aldemar quedó atrás, mirando cómo ella volvía al salón convertida en la figura más respetada de la gala. Los invitados se acercaron a felicitarla, a reconocer su fortaleza, su inteligencia y su nuevo liderazgo. Odessa abandonó el evento sin mirar atrás, consciente de que nunca perteneció a ese mundo. Y el resto comprendió que acababa de presenciar una lección silenciosa pero poderosa: la dignidad puede cambiarlo todo sin necesidad de destruir a nadie. Mientras la tarde avanzaba y las luces del salón se reflejaban en las copas y vestidos, el ambiente se llenó de una sensación diferente. No era solo admiración por Mirene. Era inspiración. Era la certeza de que incluso en medio de los golpes más duros, es posible reconstruirse, levantarse y brillar con una luz nueva. Si esta historia tocó su corazón, los invito con mucha emoción a dejar un like, comentar, compartir y suscribirse a Padres que dejan huella.
Su apoyo hace que historias como esta sigan llegando a quienes más las necesitan. Comenta. Fuerza es renacer, si llegaste hasta aquí. Con esa frase, la gala cerró un capítulo que muchos recordarían por años. No fue la noche en que un empresario desfiló con su amante, fue la noche en que una mujer renació frente a todos y recordó al mundo que la verdadera grandeza no está en el poder, sino en la dignidad con la que se camina hacia el futuro.